Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Modo Noticias por Imagen FTV. Yo soy Luis Casanova y hoy vamos a hablar de política, de poder y de una historia que sinceramente parece tener más capítulos que una novela de esas que uno empieza a ver por curiosidad y termina preguntándose ¿y ahora qué sigue? Porque lo ocurrido con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tiene de todo. Tiene licencia, regreso inesperado, señalamientos de Estados Unidos, acusaciones todavía sin sentencia, declaraciones presidenciales y reacciones dentro de Morena y finalmente otra licencia. Pero todo eso aproximadamente en 34 horas. Ni un viaje de Culiacán a Los Mochis tarda tan poquito en cambiar de destino. Rocha Moya había permanecido separado del cargo durante más de 100 días. Después de que autoridades estadounidenses lo señalaran por presuntos vínculos con una facción del crimen organizado. El gobernador ha rechazado esas acusaciones y hasta donde corresponde jurídicamente, una acusación no equivale a una sentencia. Eso hay que decirlo con toda claridad. Nadie puede ser declarado culpable simplemente porque otro gobierno lo señale. Si existen pruebas, que se presenten y que sean las instituciones correspondientes las que determinen responsabilidades. Pero una cosa es el debido proceso y otra muy distinta, pensar que una investigación desaparece porque alguien diga que aquí no pasa nada. El pasado viernes, Rocha Moya decidió regresar al cargo. Lo hizo después de haber permanecido separado de la gubernatura y en medio de un escenario particularmente complicado. No hubo al menos públicamente una gran explicación previa sobre por qué ese era precisamente el momento adecuado para volver. Simplemente regresó. Y aquí es donde comienza lo interesante. Desde el gobierno federal se había sostenido que la decisión sobre su permanencia o regreso correspondía al propio gobernador. La presidente Claudia Sheinbaum, sí dije presidente, Claudia Sheinbaum, había señalado que Rocha Moya debía tomar la determinación que considerara conveniente o informarla oportunamente. Sin embargo, apenas unas horas después del regreso del mandatario, la presidente, otra vez dije, la presidente, publicó un mensaje en el que habló de quienes colocan intereses personales por encima de los intereses del pueblo y de la nación. Y advirtió sobre los peligros del poder sin principios y sin límites. La presidente, otra vez dije, la presidente no mencionó directamente a Rocha Moya, pero en política hay mensajes que no necesitan nombre y apellido. Basta con que lleguen en el momento exacto para que todo el mundo entienda a quién van dirigidos. Y Rocha Moya aparentemente entendió el mensaje porque poco después solicita nuevamente una licencia temporal pero con carácter indefinido y acompañó su decisión con una frase contundente. Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo. Y es aquí donde uno tiene que levantar la ceja. Porque si Sinaloa, la nación y el movimiento están por encima de todo, entonces la pregunta inevitable es ¿por qué regresar precisamente en medio de una tormenta política que todavía no termina? Y si la prioridad era la estabilidad de Sinaloa, ¿por qué poner esa estabilidad en juego durante unas cuantas horas? Pero tampoco hay que perder de vista el otro lado de la historia. El gobierno federal ha mantenido una posición en la que exige a Estados Unidos presentar las pruebas que sustentan sus acusaciones contra el gobernador. Y eso desde el punto de vista de la soberanía y del debido proceso. Es completamente legítimo. México no tiene por qué aceptar acusaciones extranjeras como si fueran sentencias judiciales. Pero aquí hay una pregunta para la administración federal de la presidente, Claudia Sheinbaum. Si durante semanas se sostuvo que la decisión de regresar correspondía exclusivamente a Rocha Moya, ¿qué cambió después de su regreso? ¿Cambió la información? ¿Cambió el escenario político? ¿Cambió la presión dentro de Morena? ¿Cambió la relación con Washington? ¿O simplemente alguien se dio cuenta de que aquel regreso podía convertirse en un problema mayor? Porque una cosa es defender la soberanía mexicana frente a Estados Unidos y otra, muy distinta, es que la defensa de la soberanía termine pareciendo una defensa automática de un funcionario. El que piense eso, qué mal pensado.
las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. México tiene derecho a exigir pruebas y defender a sus ciudadanos frente a acusaciones extranjeras, pero los ciudadanos también tenemos derecho a exigir explicaciones a sus propios gobernantes. Y ahí está precisamente el punto incómodo. Si Estados Unidos acusa, que presente las pruebas. Pero si el gobernador decide regresar al cargo después de más de 100 días de licencia, también tiene que explicar con claridad qué cambió para considerar que ese era el momento adecuado. Y si después decide volver a pedir licencia, también tendría que explicar qué ocurrió durante esas pocas horas para modificar nuevamente su decisión, porque el gobierno de Sinaloa pues no es una puerta giratoria, no se puede entrar, salir, regresar y volver a salir como si estuviéramos hablando de cambiar de oficina, y tampoco resulta suficiente que desde el gobierno federal simplemente se diga, esa fue decisión de él, porque cuando una persona ocupa la gobernatura de un estado, sus decisiones dejan de tener consecuencias exclusivamente personales. Lo que haga afecta a las instituciones, afecta a la gobernabilidad, afecta a la economía, afecta a la seguridad y por supuesto a la percepción que los ciudadanos tienen de su gobierno. Y aquí también hay una responsabilidad para Morena, porque si un partido pretende gobernar durante muchos años y presume que representa una transformación profunda del país, entonces también tiene que revisar cuidadosamente los filtros con los que selecciona a sus candidatos y funcionarios. No basta con generar elecciones, no basta con pertenecer al movimiento, no basta con tener mayoría, también se necesita responsabilidad, prudencia, ética y capacidad para entender que el poder público no es una propiedad personal. Y él se lo está tomando así. Rocha Moya no es un improvisado en la política. Ha ocupado diferentes posiciones a lo largo de su trayectoria política. Fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue senador y finalmente gobernador. Por eso resulta difícil pensar que desconociera las consecuencias políticas de un regreso tan inesperado y de forma personal, precisamente por esa experiencia. Su decisión genera todavía más preguntas, porque cuando un político con tantos años de experiencia toma una decisión de esa naturaleza, difícilmente puede argumentar que no sabía que habría consecuencias. Y aquí aparece otra pregunta incómoda, esta vez para la presidente Claudia Sheinbaum. Sí, dije la presidente, y para el gobierno federal, por supuesto. Si realmente consideraban que la permanencia o regreso de Rocha Moya era una decisión exclusivamente personal, ¿por qué el mensaje presidencial posterior tuvo un tono tan claramente dirigido contra quienes ponen intereses personales por encima de la nación? ¿Fue una coincidencia? ¿Fue una advertencia? ¿O fue un mensaje político? Cada quien puede sacar sus conclusiones. Lo que sí queda claro es que el episodio terminó alineado al oficialismo alrededor de la posición de la presidente y dejando al gobernador sinaloense nuevamente fuera del cargo. Y mientras tanto, Sinaloa continúa enfrentando problemas mucho más serios que una disputa política. Hay ciudadanos que quieren seguridad. Hay familias que quieren tranquilidad, hay empresarios que quieren certeza, hay trabajadores que quieren salir a ganarse la vida sin estar pendientes de quién regresó, quién pidió licencia o quién publicó qué mensaje en redes sociales. Sinaloa necesita gobierno, no una telenovela política. Y aquí tampoco se trata de convertir a Rocha en culpable antes de que existan pruebas o una resolución judicial. Eso sería irresponsable, pero tampoco se trata de convertirlo automáticamente en una víctima de una conspiración internacional sin que se conozcan todos los elementos del caso. La obligación de cualquier medio de comunicación es precisamente esa: preguntar, cuestionar y poner los hechos sobre la mesa. Y lo mismo debería aplicarse al gobierno federal, porque si Washington tiene pruebas, que las presente. Si no las tiene, que México lo diga con toda claridad. Pero si existen dudas sobre un gobernador, también deben existir mecanismos transparentes para aclararlas. Porque la soberanía nacional no significa impunidad, así como una acusación extranjera tampoco significa la culpabilidad de nadie. Ese equilibrio es precisamente el que parece faltar en esta historia. Lo ocurrido con Rocha Moya deja una postal política bastante peculiar. Un gobernador que después de más de 100 días de licencia regresó al cargo, permaneció aproximadamente por 34 horas y terminó solicitando de nuevo licencia. Eso no fue exactamente un regreso triunfal, fue, por decirlo con un poquito de sarcasmo, una visita guiada al despacho del gobernador. Y mientras algunos celebran
que finalmente haya orden, otros se preguntan por qué fuese necesario llegar hasta este punto para encontrarlo. Aquí no se trata de defender a Rocha Moya, pero tampoco de darle automáticamente la razón al gobierno federal. Mucho menos de aceptar sin cuestionamientos las acusaciones provenientes de Estados Unidos. Se trata de algo mucho más sencillo que el poder explique lo que hace, porque los cargos públicos son temporales, porque las consecuencias de las decisiones pueden durar muchísimo más. Y si algo nos ha enseñado la política mexicana es que los políticos pueden tener licencia, pueden pedir permiso, pueden regresar, pueden volverse a ir y hasta pueden cambiar de discurso. Lo único que no debería tener licencia es la responsabilidad. Por eso, este episodio debería servir como una llamada de atención para todos, para Rocha Moya, para Morena, para el gobierno federal y también pues para nosotros los ciudadanos. Porque la democracia no consiste solamente en votar cada determinado número de años, también consiste en exigir explicaciones, cuestionar decisiones y recordarles a quienes gobiernan que el poder no les pertenece. El poder es prestado, el cargo es temporal. Y la ciudadanía, aunque a veces parezca que los políticos la olvidan, sigue siendo el verdadero jefe. ¿Y tú qué piensas? Aquí no venimos a quedar bien con el poder, venimos a contar lo que ocurre, a cuestionarlo y cuando haga falta a picarle un poquito la cresta a quien se crea demasiado cómodo sentado en su silla. Porque en política el cargo puede ser temporal, la licencia puede ser indefinida y el discurso puede cambiar de un día para otro. Pero las preguntas, señoras y señores, esto no tienen licencia para irse. Esto es Modo Noticias por Imagen FTV, donde la noticia se cuenta, pero también se cuestiona. Nos vemos en la próxima y si alguien vuelve a regresar al cargo, por favor que nos avise primero, porque no, para que nos dé tiempo de preparar un cafecito y unas galletitas. Nos vemos.